Buenos días. Bueno, comentarles que la sesión del día de hoy la vamos a dividir en dos. Inicialmente, hoy hasta las 9:30 de la mañana. Por favor, les pido una emergencia que ha ocurrido. Y en la tarde, por favor, vamos a continuar a las 3 de la tarde o prefieren continuar el día de mañana en la mañana. ¿Qué es lo que prefieren ustedes, por favor? Su Sería bueno. micrófono está muy bajito, no se le escucha. Ya. Ya, no, les comentaba, por favor, que la sesión del día de hoy vamos a llevarla, por favor, hasta las 9:30 y vamos a retomar la sesión en el día de hoy en la tarde, puede ser a las 3 de la tarde o mañana en la mañana. ¿Qué es lo que prefieren? Doctor, buenos Mañana en la días. mañana, doctor, Yo buen día. ¿A prefiero qué mañana en la mañana, a las 8, 8:30. Mañana en la Perfecto, mañana también, por favor, doctor. perfecto. Entonces, mañana en la mañana vamos a retomar a las 8:30, ¿ya? Sin embargo, vayamos avanzando, por favor, todo lo que podamos. Entonces, vamos a escribir nuestros nombres en cada casillita y vamos a responder a las preguntas detonantes. Estas preguntas detonantes mañana vamos a publicar en el foro. Tienen el valor de 40 puntos, ¿no? Justamente por la asistencia y por el trabajo en aula y el trabajo final que va a valer 60 puntitos, ¿no? Entonces, tiene ponderación lo que se hace en aula, ¿sí? Entonces, vamos escribiendo nuestros nombres, ¿ya? Acá, por favor, les pido sus nombres. Bueno, nos toca una materia preciosa, formas de Estado y los sistemas de gobierno. Entonces, para comenzar es preciso distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno, que a menudo se suelen confundir, ¿no? La forma del Estado se deriva de la manera en cómo están organizados y dispuestos los elementos que lo constituyen. Esto es la población, el territorio, el poder público. ¿Y cómo se ejerce la soberanía, pues, en el interior del Estado? El sistema de gobierno, por su parte, se deriva de la organización y estructura de uno de esos elementos en particular, el poder público. También se suelen confundir estos dos conceptos con el de régimen político. Entonces, para establecer las formas de un Estado, se debe tener en consideración en buena parte la idea que se tiene en una sociedad determinada acerca de los fines de la organización, dentro del link, por favor, dentro de la organización política, así como del papel del individuo frente a esa organización. Su fundamento es ante todo de orden sociológico y filosófico. En cuanto a los sistemas de gobierno, aunque también en su establecimiento debe tenerse en cuenta consideraciones de ese mismo orden, ese fenómeno opera de manera más técnica y obedece a una mecánica de organización del poder, cuyo objetivo es el de permitirle al Estado el cumplimiento de sus fines por los medios adecuados. El maestro Vizcarretti explica que con la expresión forma de gobierno en esencia se suele indicar a la recíproca posición en que se encuentran los diversos órganos constitucionales del Estado, tomando el vocablo gobierno no en el sentido lato que le es propio como un elemento constitutivo del Estado, sino en otro más estricto que significa el conjunto solo de las principales instituciones estatales. Entonces así es posible deducir la diferencia intrínseca con la noción de forma de Estado, relativa en cambio con una posición recíproca en la cual vienen a encontrarse los tres elementos constitutivos del Estado. ¿Cuáles habíamos dicho? Población, territorio y poder público en esencia. El maestro Russo, en ese sentido, del trading, por favor, en ese sentido, refiere que las distinciones están basadas en la eventual articulación del mismo en diversas entidades dotadas de autonomía, ¿no? Entonces, con la forma de gobierno se pretende clasificar la fenomenología de los ordenamientos estatales, ¿no? Analizándolos en un ámbito más circunscrito, es decir, por referencia en el modo en cómo se distribuyen y organizan las diversas funciones del Estado entre los órganos constitucionales. Entonces, en todos los tiempos se han fijado criterios diversos. ¿Para qué? Para determinar la forma de un Estado. Y ese concepto ha sido confundido tradicionalmente con el de las diversas clases de gobierno. Algunos pensadores de la antigüedad se ocuparon del problema con cierto detenimiento. Heródoto, por ejemplo,
En los 9 libros de la historia se refiere a las diversas formas de gobierno, clasificándolas en monarquía, democracia y aristocracia. Platón en la República describió 5 formas de gobierno: la democracia, la oligarquía, la democracia, la tiranía, la aristocracia. Vamos a irnos a la parte final, por favor, en las casillitas. Aquí estoy bien que están chocando. ¿Ya? Entonces vámonos. Los últimos serán los primeros, dijo el Señor. Entonces, para Platón solamente la aristocracia era buena en esencia, mientras que la democracia decía que ésta nacía cuando los pobres, después de haber obtenido la victoria, mataban a algunos adversarios, otros los destierran y dividen pues con los restantes en condiciones de paridad del gobierno y los cargos públicos, que son determinados generalmente por sorteos, ¿no? Y agregaba que esa forma estaba caracterizada por la licencia. El propio Platón, por otra parte, reproduce en su obra El Político la tradicional tridivisión tanto de las formas puras como de las formas degeneradas, y va a definir a la democracia como el gobierno del número, o gobierno de los muchos, o de la multitud. Pero quien se ocupó de la cuestión con mayor profundidad fue el maestro Aristóteles, quien se sirvió del método inductivo para establecer sus postulados en materia política. Entonces, imagínense, a ver, ustedes tienen que hacer una tesis, ¿no? Y Aristóteles examinó las constituciones de 158 ciudades griegas, imagínense. De ese examen obtuvo los elementos para poder establecer la clasificación de las formas de gobierno, que dividió en 3. Eso se llama categorizar desde una perspectiva metodológica. Entonces, para hacerlo, tomó en cuenta los titulares de poder en las diversas polis, ciudades que estudió, y se dio cuenta de que muchas veces el poder era ejercido por un solo individuo. A este tipo pues lo clasificó como la monarquía. ¿Por qué? Porque de monos uno, ¿verdad? Entonces otras veces el poder era ejercido por un grupo de individuos. Quita su micrófono, por favor. Entonces Aristóteles denominó a esa forma como aristocracia. Pero además existía otra situación en la cual la titularidad del poder estaba en el conjunto de los ciudadanos. Y esa forma la denominó pues como la democracia o la politeia. Entonces, él consideró a la democracia como la forma de gobierno más conveniente. No obstante, para él toda forma encaminada a realizar el bien de la comunidad podía calificarse de pura o perfecta. Y eso no dista de los conceptos actuales, queridos colegas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, por ejemplo, en cuanto a la materialización del proyecto de vida, y también el criterio del bien común como un criterio de restricción legal de derechos. Entonces, a la inversa, cualquiera de esas formas era susceptible de corromperse, ¿no?, en el ejercicio, y desviarse hacia la satisfacción de los intereses individuales de los gobernantes. Entonces, la monarquía podía degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía, y la democracia ¿en qué? En demagogia. La clasificación aristotélica, no obstante de tomar en cuenta tan solo el aspecto exterior del gobierno y no sus cualidades intrínsecas, fue seguida durante mucho tiempo. En Roma, Polibio la adoptó, pero basándose en la realidad de su estado. Es decir, él consideró que la mejor forma de gobierno para Roma era la mixta, aquella en la que el poder estaba dividido entre el monarca, el pueblo, o entre una aristocracia y el pueblo. Y la aristocracia pues estaba representada por el Senado, la monarquía por el consulado y la democracia por los comicios. En esa forma, todas las fuerzas del Estado concurrían pues en su engrandecimiento, ¿no? Entonces, encontrándose los 3 poderes en un mismo pie de igualdad. Ese pensamiento fue seguido. Enter, aprieten, joven. Adela, ingrese. Se ingresa, se va al final y aquí en una casilla libre escribe su nombre. Y Adela. Oh, con gusto, Elías. Entonces, les decía que ese pensamiento fue seguido por Cicerón y por Tácito. Y luego pasó pues al cristianismo, ¿no? Y en la Edad Media fue recogido
entre otros por Dante, el maestro Santo Tomás de Aquino. Por su parte también se mostró al maestro también partidario pues de los regímenes mixtos, ¿no? Decía que era menester combinar los regímenes políticos y no elegir entre ellos, ¿no? Entonces, así se comprendía que sus elogios, ya sea a la monarquía, a la aristocracia o a la democracia, aludían no exactamente a cada sistema de gobierno en particular, sino a lo que cada uno pues tenía de positivo para conformar el régimen mixto. De la monarquía, por ejemplo, el doctor de Aquino exaltaba la unidad, como garantía de la paz, ¿no? Que muchas veces quiere utilizarse como argumento, ¿no? En la jerga política nacional. De la aristocracia destacaba que la vida virtuosa, por medio de la cual pues se pueden lograr mejor los fines de la sociedad. De la democracia, ¿qué destacaba? El libre movimiento de la persona humana hacia dónde, hacia su propio perfeccionamiento, ¿no? Entonces, dentro de los límites impuestos, obviamente, del bien común. Magia, ingrese por favor al link. Entonces, en Italia se mantuvo en boga durante el Renacimiento la idea del gobierno mixto, ¿no? Ejemplo del cual era la República de Venecia. Recuerden que Italia estaba dividido en 5 y después se unifica, ¿no? Entonces Maquiavelo, por su parte, hizo una clasificación bipartita de las formas de gobierno. En el inicio mismo de su obra, El Príncipe refería que todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperios sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. Entonces él trató de fundamentar su clasificación no en razones de orden ético como Aristóteles, sino en argumentos de tipo político, tomados de la diferente estructuración del órgano supremo del Estado. Entonces lo que entendía por república no una democracia ni cualquier otra forma de gobierno, sino cualquier comunidad independiente. Y distinguía 3 formas de república, ¿no? La democracia, la oligarquía y la monarquía. Rousseau, por su parte, ¿qué hacía? Sistematizaba pues las estructuras gubernativas siguiendo la línea clásica. Democracia, aristocracia y monarquía. Montesquieu, de su lado, distinguió 3 clases de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico, y definió al primero como aquel en el que el pueblo, es decir, el republicano o una parte del pueblo, tiene pues el poder soberano. La doctrina moderna ha recibido notoria influencia de Maquiavelo. Jelinek, por ejemplo, clasifica las formas de gobierno en monarquía y república. El maestro Kelsen las distingue entre autocracia y democracia sobre la base del número de sujetos que participan en la producción de normas jurídicas. Por si acaso no existe la pirámide de Kelsen, fue su estudiante Mesger que no entendía y graficó y mostró una pirámide para hacer más didáctica la postura, el planteamiento, el pensamiento del maestro Kelsen. Entonces, como les decía, hoy en día, Tocayo Omar, ingrese al link, ahí escriba su nombre. Hoy en día se hace necesario distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno. Entonces pueden existir estados con una misma forma que tienen, pero que tienen pues distintos sistemas de gobierno. O al contrario, un mismo sistema de gobierno puede ser común a estados de forma diversa. Entonces, para determinar la forma de un estado, pueden seguirse 2 criterios diferentes: un criterio político y un criterio jurídico. Desde el punto de vista político, debe tenerse en cuenta, como dice Bourdieu,
la idea de derecho que representa y sirve de impulso al poder del Estado. ¿Por qué? Porque todo poder encarna una idea de derecho de naturaleza muy diferente. Y ello va a corresponder ¿a qué? A la adopción de un principio rector de la vida social, de una cierta filosofía política. Y esa concepción cuya realización pues favorece o realiza el mismo, a ese postulado el Estado le va a deber su forma política. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al anterior concepto, se va a determinar entonces un Estado como liberal, socialista, corporativo, teocrático. A ver, lean el artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Estado social en Bolivia. Entonces, se trata en estos casos de formas de Estado según criterio político, ya que son la naturaleza, los fines, las tendencias del poder, incorporados pues en la institución estatal, los que van a determinar. Entonces, naturalmente la ideología del Estado influye sobre el sistema de gobierno que la adopte, ¿no? Por eso muchas veces la cuestión de la Constitución no es una cuestión de pasada, sino es una cuestión muy estratégica en cuanto al ideológico. Entonces, es importante que destaquemos que no todos los procedimientos de ejercicio del poder van a convenir igualmente a la realización de los fines que se asignan en la Constitución para el Estado. Entonces, es así como ciertos sistemas de gobierno van a operar más efectivamente que otros en determinadas formas de Estado. Por ejemplo, el régimen parlamentario funciona mejor en un Estado liberal que en un Estado autocrático. Desde el punto de vista jurídico, el principio que determina la forma de Estado va a proceder de la estructura interna del poder. Según que este poder pues vaya a tener un titular único o esté sujeto a centros dispersos. Entonces, el Estado va a revestir formas diferentes, las cuales se han clasificado tradicionalmente en dos grupos, en el estado simple y en el estado compuesto. Y esas dos formas van a operar a su turno dentro de la clasificación del estado soberano. Es decir, aquel que puede ejercer la plenitud de su soberanía tanto interna como externamente, por oposición de quién, de los estados semisoberanos, que son aquellos que tienen limitado el ejercicio de su soberanía por otros estados de los cuales son vasallos o protegidos, ¿no? El caso de Puerto Rico, por ejemplo. Entonces, tenemos así, en esencia, que la diferencia fundamental va a estribar en la manera en cómo se articula la estructura del Estado. Si se produce esa articulación en torno a un ente central, vamos a estar frente a un Estado simple o unitario. Si se compone de una pluralidad de entes autónomos, llámense estados, provincias, cantones, departamentos, landers, vamos a estar frente a un Estado compuesto. El Estado simple o unitario es aquel que posee un solo centro de impulsión política y administrativa, es decir, aquel en el que la soberanía se ejerce directamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio. De esa suerte, la totalidad de los atributos y funciones del poder político emanan de un titular único, que es la persona jurídica llamada Estado. Entonces, todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecen a una misma y sola autoridad, viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos bajo unas mismas leyes. O como explica el maestro Pizarro, hay Estado simple o unitario cuando un país se rige por un único sistema de órganos de gobierno, ¿no? Por lo general, con sede en una misma ciudad, la capital, y que actúan pues sus poderes sobre todo el territorio del Estado. Entonces, en un Estado unitario existe un solo Parlamento, Congreso, cuyas decisiones jurídicas y políticas tienen alcance nacional.
Un solo gobierno central cuyos decretos y resoluciones tienen igual vigencia en todo el territorio del Estado. Una sola Corte Suprema de Justicia, un Tribunal Supremo de Justicia, como máximo Tribunal de Justicia Ordinaria con jurisdicción nacional. Entonces, el Estado unitario se rige por el principio de centralización política, que se traduce en la unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia y en general pues unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia en todo el espacio geográfico nacional. Entonces, la centralización política no es otra cosa más que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado. Y debe señalarse, sin embargo, que en el mundo contemporáneo no es común encontrar un Estado rígidamente centralizado, es decir, un Estado unitario en su forma pura, porque presenta pues una serie de matices o de formas mixtas en lo que respecta a las normas que regulan las relaciones entre las autoridades centrales y las locales. De ahí que el Estado unitario actual puede definirse como aquella forma de organización estatal en el cual pues las autoridades centrales poseen poderes reforzados frente a los que se asignan a las autoridades locales, de tal suerte que la mayor parte de las funciones públicas compete pues directamente al Estado central, mientras que a los entes territoriales u autoridades locales se les asigna competencia en asuntos relativamente subsidiarios, ¿no? Entonces, la órbita de la competencia de las entidades territoriales se ha venido ampliando de modo considerable en los estados unitarios, ¿no? Particularmente a través de ¿qué? De una figura llamada como descentralización. Entonces, el maestro Libardo Rodríguez define a la centralización como un fenómeno jurídico político que va a consistir pues en que las tareas, las funciones públicas que radican en las manos de la persona jurídica Estado, es decir, el Estado va a monopolizar las tareas y las funciones públicas. La centralización política en un Estado, vamos a ingresar aquí, por favor, Amadeo. Les decía, la centralización política en un Estado unitario no es incompatible con la descentralización administrativa. Por el contrario, la tendencia en los diversos estados unitarios ha sido la de implementar justamente este tipo de medidas. Entonces, la palabra descentralización, como explica el maestro Vidal Perdomo, se emplea en sentido genérico y en sentido técnico. En sentido genérico, en cuanto a que este proceso va a trasladar los asuntos de la capital del Estado a entidades seccionales, locales, cualquiera que sea su índole. Así se habla de descentralización fiscal, económica o industrial. En el sentido técnico jurídico, la descentralización significa el traslado de competencias de carácter administrativo a manos de autoridades regionales o locales. Pizarro explica que el carácter unitario de esa estructura no excluye, sin embargo, que en el ámbito de la organización administrativa o judicial se apliquen principios descentralizadores en virtud de los cuales se atribuyen funciones de este tipo a órganos del Estado con sede en localidades periféricas. Sin embargo, las áreas en las que se divide pues, el territorio son meras circunscripciones, ¿no? Y nunca el elemento territorial de entes dotados de un ámbito mayor o menor de autonomía, donde se instituyen los entes locales como municipios u otros análogos, se va a configurar a los mismos como titulares de simples funciones administrativas, en esencia de importancia secundaria, ¿no? En cuanto a las decisiones que tienen un impacto estructural, un impacto estructural en el Estado, ¿no? Entonces, ahí donde se instituyen va a
generarse una reserva en cuanto a la orientación política que es vital en cuanto a un Estado. Entonces, el régimen de la descentralización administrativa implica que en el campo de la administración pública puede haber dualidad de competencias en la medida en que las autoridades regionales o locales dispongan pues atribuciones de ese tipo, ¿no? Por mandato de la Constitución y la ley. Y su objetivo es el de dar a los entes regionales o locales, provincias, departamentos, municipios, etcétera, un cierto grado de autonomía en el manejo de determinados asuntos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la inversión fiscal, prestación de servicios públicos, en otros países construcción y mantenimiento de vías, en otros países la administración de empresas industriales y comerciales del Estado, etcétera. ¿Con miras a qué? A lograr una mayor inmediación y eficacia en la gestión de estos asuntos, de acuerdo con las exigencias de la comunidad. Pero en el Estado unitario, la autonomía concedida a las colectividades regionales y locales no puede ir pues hasta su completa independencia del poder central. Y para evitar que ello suceda, se establece que las facultades puestas en la cabeza de las autoridades municipales, seccionales, departamentales, etcétera, vayan a ser reservadas y en esencia, dentro de un diseño constitucional se debería reservar el derecho de conceder, modificar, vigilar el cumplimiento, recuperar, conservar. Para estos efectos, pues debe trabajar el Poder Legislativo, ¿no? Y en ese marco, ese es pues el llamado control de tutela que reconoció el Poder Central en cabeza de las autoridades administrativas nacionales, ¿no? Al lado de la descentralización territorial, que busca dar pues un cierto grado de autonomía a los entes seccionales y locales en el manejo de sus asuntos, y existe pues también lo que se llama la descentralización por servicios, ¿no? Que va a hacer referencia a la autonomía que se puede otorgar a determinadas personas jurídicas en la prestación de servicios administrativos de carácter especial. Entonces, distinto de la descentralización es el fenómeno de la desconcentración, que consiste en el otorgamiento de funciones a un agente local del Estado o de otra entidad de carácter nacional para que las ejerza en nombre de este, ¿no? Que eso hemos podido ver, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia, ¿no? Entonces, en ese marco, como explica el maestro Libardo Rodríguez, a pesar de que las funciones continúan monopolizadas por entes nacionales, algunas funciones son desempeñadas por agentes, ¿no? Que se van a desplazar físicamente a diversas partes del territorio, dada la imposibilidad o inconveniencia de ejercerlas desde la capital. Entonces, si bien pueden tomar algunas decisiones, lo hacen en nombre de la entidad nacional y no de la colectividad municipal, seccional, departamental, regional, etc. Lo hacen en nombre de la entidad nacional, ¿no? Entonces, en definitiva, la desconcentración es un fenómeno de limitación a la excesiva centralización, pero que se ubica todavía dentro de esta clasificación, porque el Estado continúa monopolizando el ejercicio de las funciones. Entonces, el tema de la descentralización en sus diversas modalidades y desconcentración es un objeto de estudio de mucha pugna, como puedes vislumbrar en el país. Entonces, queridos colegas, yo os agradezco su atención el día de hoy. Por favor, mañana 8:30 nos vemos. Y el día de hoy vamos a responder una pregunta detonante debajo de nuestros nombres. Entonces escribimos R1 debajo de nuestros nombres, ¿ya? Yo voy a separar, no toquen nada en este momento. Yo estoy separando. Nadie más toque, por favor, aquí el Google Docs. Vamos a responder una pregunta sencilla en cuanto a su perspectiva. Obviamente lo que se pretende es tener respuestas que van a imponer su propia impronta de ustedes, su propia perspectiva, no copy-paste. ¿Ya? Entonces, quisiera que elaboren un listado en cuanto a las debilidades de la democracia en Bolivia, ¿sí? Entonces, un listadito vamos a elaborar en cuanto a las debilidades de la democracia en Bolivia, y luego pueden retirarse. Las personas que no pueden acceder aquí al foro, hagan en un cuaderno, hagan en un Word, etcétera, porque mañana tenemos que subir a plataforma, ¿ya? Entonces, por favor,
Aquí el colega, mire, José Luis, no se lo borren, por favor, ni nadie. Todo queda registrado, inclusive quien borra. Sí queda la hora y todo. Por favor, les pido. Ya, entonces ya tienen el espacio suficiente aquí para hacer. Y ahora, si tienen algún inconveniente, pueden hacer en un Word, en un cuaderno. Después igual se sube la, la- el texto el día de mañana. María Consuelo, no se preocupe, en un Word aparte, responde a la pregunta y guarde su archivito. ¿Ya? Entonces quedamos en eso, colegas. Mañana 8:30 nos vemos. Doctor, disculpe, ¿debilidades de qué dijo? De la democracia en Bolivia. Ah, De la gracias, doctor. democracia en Bolivia. Tenemos un listado ahí tremendo. ¿Ya? Entonces, nada, mañana nos vemos 8:30. ¿Sí? Un abrazo, cuídese.